Daniel, estábamos bueno, conversando de estas cuestiones que se ocultan o que se hace evidente que no son verdad. Te cuento una anécdota para dar pie a seguir charlando en esto. Los otros días tomé un taxi, la de tradicional queja de los taxistas, me dice un taxista, estamos por entrar en guerra civil. Ah, le digo, bueno, cuéntame dónde, digo, avíseme. ¿Y por qué? No, porque hay que matar a todos los políticos, son todos ladrones. Ajá, le digo yo, bueno, pero que no, sí, yo acá traje un señor japonés que apenas hablaba castellano y me decía que acá son todos corruptos. Ah, perdón, en Japón no hay corrupción. Y entonces entramos en esa conversación. ¿En qué terminó la charla? Y el taxista raramente me terminó escuchando. Le digo, mire, yo tomo taxis cotidianamente de la ciudad de Buenos Aires. Y alguna vez me ha pasado, que a muchos nos ha pasado, que un taxista cuando le pagaba con 100 pesos me decía que le había dado 50 y me hacía el cambio de mano rápidamente. Y bueno, eran corruptos, me estaba estafando. Ahora, yo jamás digo que todos los taxistas son corruptos. Es más, creo que usted no lo es. Porque generalizar que toda la política es corrupta son estas cosas donde se dice son todos para no individualizar a los que puede haber. Bueno, estas son las verdades presuntas que se quieren instalar, donde se hacen campañas de desprestigio, como vos dijiste en tu época y en la mía. A vos te decían, y la política es algo descartable, y a mí me decía mi mamá, no, no te metas en política. La política, decían los tanos, de una porca miseria, no hay que meterse. Y nosotros, sin embargo, nos metimos, ¿no? Pero contame, porque tu militancia fue una militancia que también tuvo que ver en distintas etapas con tu militancia social. Porque ¿cómo canalizaste esta militancia? ¿Vos te Sí. recibiste de médico? No, yo estaba estudiando cuando fui Estudiante. secuestrado y Ah, no me había todavía todavía no recibido te de habías médico. recibido. No, pero sí influyó fortísimamente también los trabajos en los barrios que comencé a ver a partir de las relaciones con algunos compañeros de militancia que ya se habían incorporado a la militancia antes que yo, y trabajos que tenían que ver con curas del tercer mundo en los barrios. Y esta cosa, yo tenía una familia que eran católicos, no muy así Perdón, efusivos. teología de la liberación desaparecida Exactamente, también, ¿no? exactamente. Sigamos, sí, sí. Decía, no era una familia de una enorme práctica, ir a misa los domingos y nada más, pero estaba muy influenciada por este tema. Entonces yo iba a la iglesia, Catedral de Rosario, que me quedaba ahí muy cerca de mi casa, 2 cuadras, y empezaba a cuestionarme todos esos sacerdotes trabajando en los barrios, con la gente humilde, y que eran mucho más, tenían que ver más con el Evangelio de Jesucristo. Que con el rito formal. Que con el rito formal. Toda esta cosa también me impregnó fuertemente, y ahí sí comencé a actuar y a vivir la militancia desde una práctica social en los barrios, primero de ayuda hacia los más desprotegidos y luego ir convirtiendo eso en conciencia y plantear que hay que organizarse para superar esa situación y no simplemente ir a hacer un poco de caridad. Ese proceso se dio, y se dio en medio de una situación explosiva con todo lo que fue los últimos tiempos de la proscripción de Perón, luego el regreso de Perón, una ebullición tremenda que se daba en el país, que era una caldera de generación de militancias, de conflictos, de contradicciones, un periodo enormemente rico, que por su riqueza, bueno, también terminó como terminó en cierta manera, ¿no? Había que extirparlo para poder poner en marcha un modelo económico y social diferente, bueno, y eso fue lo que vivimos, ¿no? Y Daniel, vos fuiste uno, dijiste, bueno, cuando me secuestraron, estabas estudiando, bueno, uno tiene lamentablemente muchos amigos con los que nunca más se va a reencontrar y otros con los que, bueno, aunque esto les genere un quiebre y un dolor interno, bueno, nos pueden contar esa experiencia. Yo creo que es bueno contarlas porque son experiencias incomprendidas, ¿no? Es decir, porque hubo toda una época en aquel por algo será, que lo más fácil era decir, bueno, si a este se lo llevaron o a este lo mataron, en algo habrá estado. Era la manera social de sacarse de encima, ocuparse de ese prójimo, ¿no? Es decir, incluso le pasó a los propios curitas del tercer mundo, Sí, sí. a muchos de los cuales padecieron lo mismo que cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, sí, mirá, en mí esta etapa cobra por estos días particular relevancia porque el martes próximo tengo que ir a declarar en los juicios contra Díaz Besón, el segundo cuerpo de ejército. Yo fui detenido en Rosario, secuestrado, y con toda lo que fue la patota, grupo de tareas de FESED. Es un grupo muy atroz en sus torturas. Y que bueno, esto
te digo, en un periodo especial, porque uno está tratando de reconstruir la historia 34 años después. Bueno, normalmente cuando uno va a un juicio puede demorar mucho, pero 2 o 3 años para ir a atestiguar. Ahora han pasado muchos años, así que uno se hace el responsable, tiene la responsabilidad de lo de uno y de hablar y dar testimonio por todos los que no lo pueden dar. Así que revivir toda una etapa. Y revivir, sí. Por aquella época, a ciencia cierta, yo debí dejar de ir a la facultad unos meses antes de ser detenido, que fue el 26 de julio. En realidad fue el 27 porque fue de la madrugada, bordeando la madrugada del año 76. Y bueno, había tenido que dejar la facultad porque no podíamos ingresar más. La facultad estaba absolutamente controlada y había ya varios compañeros que iban a la facultad, habían sido chupados. Así que preventivamente dejé la facultad y me fui a trabajar a Petroquímica Argentina, que es una petroquímica muy grande, que está al norte de Rosario, en Puerto General San Martín. Y allí fue donde estaba trabajando, pero fui secuestrado una noche, entraron a la casa donde vivía mi hermano, yo estaba durmiendo allí esa noche, y en realidad venían a buscar un tercer hermano nuestro que no estaba, y nos llevaron a nosotros dos. A mí porque alguien dijo que me reconoció, que después sé quién fue, y que dijo que también había sido militante de JUP, Juventud Universidad Peronista, y a mi hermano por las dudas. Mi hermano era militante, pero nadie conocía de su historia porque hacía muy poquito tiempo que estaba viviendo en Rosario y ya había 2 o 3 meses que había venido desde la ciudad de Santa Fe, así que nadie lo conocía. Pero bueno, lo llevaron por las dudas también, por supuesto con desmanes y todo lo que hicieron. Mi hermano tenía una beba de meses. Bueno, así empezó la historia y bueno, sobrevivieron tiempos muy duros. De secuestros, torturas y torturas interminables. Debo confesar que tenía una ventaja yo en esto de no soltar el dato, que a veces es casi imposible no hacerlo, pero uno logra, porque es una batalla absolutamente desigual, donde uno está absolutamente subsumido en la nada, desnudo, atado y sujeto a una serie tremenda y permanente y sin fin de apremios ilegales, de golpes y todo tipo de cosas. Y tuve una ventaja, decía, porque realmente eso de haber ido al frente sindical a trabajar, porque yo cuando fui a Petroquímica me incorporé al frente y nadie conocía sobre esos 6 años. Detrás mío no cayó nadie, con lo cual no pudieron reconstruir ninguna trama para seguir haciendo lo que hacían, que eran torturar violentamente. Esa era la inteligencia de los grupos de tarea. Era arrancar el dato por la tortura y seguir con una cadena de caídas y de secuestros y de detenciones. Así que en eso también me ayudó bastante poder sobrepasar todo ese periodo, el hecho de que ellos no supieran a ciencia cierta datos para extraer. Así que bueno, fue un periodo muy difícil y ahora dentro de una semana vamos a tener a nuestros torturadores cara a cara. Debo recordar, permíteme un minutito, debo recordar que estos torturadores nosotros los habíamos puesto presos con un juicio en el año 84, salieron en libertad con la ley de punto final y obediencia de vida, con lo cual en 2 o 3 oportunidades viajando yo en el colectivo 15 de Rosario, hasta el año 89, se subían mis torturadores ahí. Así que ahora los vamos a tener cara a cara, los mismos que un día me bajaron la banda y me dijeron 1000 años vamos a estar mostrándome el libro Mein Kampf, y para que quede claro que no había 1000 años, que nunca más va a haber 1000 años de nadie, que no va a haber más golpes porque se está juzgando, se están pagando la culpa de los que hicieron todo esto, porque a nivel del UNASUR se están sacando resoluciones que van a impedir golpes de Estado. Y quiero terminar diciendo que esto, por lo menos en Argentina, si bien estuvo la lucha que seguimos de todos los organismos de derechos humanos sin claudicar, estuvo Néstor Carlos Kirchner. Sin duda, como eje central, y cuando se tergiversa esta idea de que, no miremos para el pasado, ¿no? Es decir, los que nos quieren privar de la memoria, los que no quieren la verdad, los que no quieren la justicia, son los que quieren desaparecer aquello que, si aparece, nos libera, nos quieren hacer dependientes. Seguimos en el último bloque. Sí, bueno. Gracias.